Que el Señor te bendiga y te guarde. Te habla tu hermano Dagoberto Ramírez y me encuentro acá como toda la semana desde este lugar de oración con el propósito de compartir una palabra de Dios que sé que va a bendecir tu vida. Hoy dándole continuidad a esta serie acerca de los dones espirituales, quiero hablar del discernimiento espiritual. Pero antes de empezar quiero invitarte a que si no te has suscrito al canal te suscriba, le dé like al video y lo comparta con alguien más. Para empezar quiero leer 3 versículos bíblicos que se encuentran en la primera carta a los Corintios capítulo 12, el verso 1, el verso 3 y el verso 10. La palabra de Dios dice lo siguiente: no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. El verso 3, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. El verso 10, a otro el hacer milagro, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diverso género de lengua y a otro interpretación de lengua. Todos estos dones son producidos en la persona por medio del Espíritu de Dios. Pero hoy nos centraremos en el discernimiento espiritual. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del discernimiento espiritual y cuál es la importancia del discernimiento espiritual en nuestros días? El discernimiento espiritual es la capacidad dada por el Espíritu Santo para conocer qué espíritu está operando en un determinado lugar o bajo qué espíritu una persona está ministrando. Es bastante importante hacer diferencia entre el discernimiento espiritual y aquella capacidad natural que tiene el hombre de hacer diferencia entre el bien y el mal. Cuando Adán y Eva pecaron, tomaron conciencia del bien y el mal, de manera que no se necesita un discernimiento espiritual para saber que algo es malo o que algo es bueno, porque es una capacidad natural que ya todas las personas la tienen porque tenemos una naturaleza caída y obviamente conocemos el bien y el mal. Pero el discernimiento espiritual, como su nombre lo indica, es para saber qué espíritu se está moviendo en un determinado lugar. Es importante probar los espíritus. La Biblia nos manda a probarlo. En la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 1, la palabra de Dios dice lo siguiente: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Para esto es el discernimiento espiritual, para probar los espíritus. La Biblia dice: no crean a todo espíritu, no crean a todo aquel que se llama profeta. Usted tiene que discernir si la persona está hablando a través del Espíritu de Dios o está hablando bajo su propia concupiscencia o bajo la influencia de un espíritu de demonio. Yo creo que más que nunca en los tiempos que estamos viviendo, que son tiempos malos y que son tiempos peligrosos, la iglesia necesita buscar el discernimiento espiritual. Dice la palabra de Dios: probad los espíritus a ver si son de Dios. Ahora bien, hay 3 espíritus que pueden operar. Puede operar el Espíritu Santo, puede operar el espíritu humano o puede operar un espíritu de demonio o un espíritu inmundo. Y el discernimiento espiritual nos ayuda a identificarlo. Y el discernimiento espiritual se conecta con la palabra de Dios y nos arroja una luz para que nosotros sepamos cuándo un espíritu se está moviendo o no, o cuándo es el espíritu de Dios, cuándo es el espíritu humano o cuándo es un espíritu de demonio. Número 1, se puede mover el Espíritu Santo. ¿Cómo me doy cuenta cuando el Espíritu de Dios se está moviendo? Sencillo, el Espíritu de Dios glorifica a Jesús. Siempre que el Espíritu de Dios se mueve en un lugar, el enfoque será llevar a la persona a Cristo. La Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 16, verso 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Cuando Jesús habló de la venida del Espíritu Santo, Él dijo: cuando Él esté aquí en la tierra, Él me glorificará. De manera que todo espíritu que glorifique a Jesús es el Espíritu de Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 3 dice: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús.
Ninguna persona bajo el Espíritu Santo, bajo la influencia del Espíritu Santo, llama anatema a Jesús, maldice a Jesús, sino que lo glorifica. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu de Dios. Es decir, solo llamamos a Jesús Señor de todo corazón cuando es producido por el Espíritu Santo de Dios en nuestro interior. Y ahí nosotros identificamos cuando el Espíritu de Dios se está moviendo. En la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 2 dice: en esto conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que confiesa que Jesús no ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en este mundo. Todo espíritu que confiese que Jesús no vino en carne es el espíritu del anticristo, porque Jesús se hizo hombre. El espíritu del anticristo dice que Jesús vino en espíritu. Entonces, a la luz de la palabra de Dios, nosotros podemos discernir cuando el Espíritu Santo de Dios se está moviendo. Y quiero que tenga esto bien claro: el Espíritu Santo siempre glorificará a Jesús. Toda persona que hable por medio del Espíritu de Dios glorificará a Jesús. No buscará su propia gloria, sino que buscará la gloria de Jesús. Toda aquella persona que alimentan su ego están operando bajo un espíritu humano, bajo su propia concupiscencia, bajo su propio deseo. Entonces, número 2, puede operar el espíritu humano. Nosotros tenemos un espíritu. La Biblia dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció la cosa de Dios, sino el Espíritu de Dios. Ahora, el espíritu humano puede operar bajo la influencia del Espíritu Santo o puede operar bajo la influencia de un espíritu de demonio, pero también puede operar de manera independiente cuando se mezcla con el alma y el alma lo inclina hacia los deseos de su propio cuerpo. De manera que el hombre tiene la capacidad de hacer lo malo independientemente de que un espíritu inmundo lo esté usando, porque ya el hombre tiene ese conocimiento. Cuando el hombre comió del árbol que Dios le dijo que no comiese, el hombre tomó conciencia de hacer el bien y el mal. Y a la luz de la Escritura, el hombre tiene la capacidad de hacer cosas malas sin que el diablo tenga que ver, por la naturaleza caída que él mismo tiene, aunque el diablo sí estimula esa naturaleza caída para que el hombre desagrade a Dios. Entonces, en esta parte, la psicología tiene un poco de razón cuando enseña que no todas las conductas del ser humano son producidas por demonios. Si hoy en día desaparecieran todos los demonios, el hombre como quiera haría lo malo porque tiene una naturaleza caída y tiene conocimiento del bien y del mal. Es decir, que el hombre puede operar bajo su propio espíritu, bajo un espíritu humano, se puede estar moviendo en una área. Hoy en día nosotros hemos visto en eventos cómo personas juegan al endemoniado. No sé qué sentido le encuentran, pero a través del discernimiento espiritual nosotros debemos comprender bajo qué espíritu se está moviendo una persona. Si es por medio del Espíritu de Dios, hay personas que danzan y se cree que el Espíritu de Dios es un espíritu inmundo. Y hay personas que hacen el apaviento de que están endemoniados y no están endemoniados. Y otros sí lo están. Por eso nosotros más que nunca necesitamos el discernimiento espiritual. Número 1, se puede mover el Espíritu de Dios, puede haber una operación de un espíritu humano o puede operar, número 3, un espíritu de demonio. Y para eso nosotros necesitamos el discernimiento espiritual para saber qué espíritu se está moviendo. En el libro de los Hechos, capítulo 8, la Biblia dice que Felipe llegó a Samaria y en aquel lugar había un engañador, un mago. Y dice la palabra de Dios en el verso 9, escuche con atención. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. En esto nosotros podemos reconocer cuando un espíritu que no es de Dios se está moviendo, cuando un espíritu inmundo, un espíritu de demonios se está moviendo. Es que busca engañar y confundir. El Espíritu de Dios en su operación nunca te confundirá, porque Él arroja luz de la verdad. Jesús dijo, Él les enseñará toda la verdad.
El Espíritu Santo no confunde, el Espíritu Santo no engaña, el espíritu de demonio sí engaña. En aquella ciudad la Biblia dice que todo estaba engañado porque creían que lo que este hombre le mostraba era el gran poder de Dios. Otro ejemplo nosotros lo vemos en el libro de los Hechos, capítulo 16, verso 16. La Biblia dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Le estaba diciendo una verdad aparente: estos son hijos del Dios Altísimo, los cuales os anuncian el camino de salvación. Pero detrás de todo esto había una intención incorrecta, de manera que si ese espíritu no era reprendido, una vez que Pablo se fuese de aquel lugar, ella iba a seguir con un cierto grado de credibilidad. Entonces, Pablo, por medio del discernimiento del espíritu, entendió que el espíritu que se está moviendo en esa mujer era un espíritu de adivinación. Y tenemos que tener cuidado hoy porque la gente busca profecía, la gente busca la ciencia, la gente busca que le digan el número de cédula, que le digan su nombre. Nada de eso está malo, pero debemos discernir bajo qué espíritu la persona está operando. Porque puede ser el Espíritu de Dios que le esté revelando, pero puede ser un espíritu de adivinación. En el verso 18 dice: y lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella, y salió en aquella misma hora. Por medio del discernimiento, Pablo entendió que esta mujer hablaba por medio de un espíritu de pitón o un espíritu de adivinación. Quiero dejarte con esta palabra. Es importante que nosotros busquemos este don para que nosotros podamos discernir y no seamos engañados. Don del discernimiento del Espíritu de Dios. Más que nunca nosotros lo necesitamos. Yo espero que esta palabra haya bendecido tu vida. Quiero que la comparta con alguien más. Y si no te has suscrito al canal, te suscriba, le dé like al video. Muchas bendiciones.